Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya, gloria a Dios. Esto, hermanos, está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según escribió el apóstol Juan, en el capítulo 8, y he leído desde el versículo 31 hasta el versículo 36. Y aquí nos está diciendo que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que liberta a las personas, el que liberta a los pecadores, siempre y cuando uno dé el primer paso de obedecer la palabra del Señor. Nos dice aquí que aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, pero que Jesucristo es el que liberta del pecado. O sea que si tenemos al Hijo de Dios, si tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, Él nos da la capacidad para poder dejar el pecado. Está claro que tenemos que andar conforme a su palabra. Después también nos explica algo muy importante y muy interesante el apóstol Pablo allá en la epístola a los Gálatas. Nos está hablando allá en el capítulo 5 o 6, no me acuerdo bien, pero allá nos dice que existe una lucha interna en la vida de cada persona, de cada creyente, y es una lucha interna entre la carne y el espíritu. Claro, la carne lo que desea es practicar el pecado, que es lo que le gusta a la carne. Todos nosotros somos de carne y hueso y tenemos esa inclinación, esa tendencia de practicar el pecado que no le agrada a Dios. Y luego también está la parte del Espíritu, que es el Espíritu Santo, que recibe todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y entonces existe esa lucha constante, esa lucha interna dentro de la vida de cada creyente entre lo que le gusta a la carne y lo que le gusta al espíritu. Y nos dice Pablo que no satisfagáis los deseos de la carne, porque el ocuparse de eso trae la muerte, y en cambio ocuparse de las cosas del espíritu, que son las cosas que le agradan al Señor, nos trae la vida eterna. Pero esa capacitación nos la da el Señor. Pero claro, nosotros tenemos que dar también el primer paso para que el Señor nos limpie y nos purifique y nos capacite para tener una vida que realmente al Señor le agrada. Porque uno de uno mismo, yo pienso que es imposible agradar a Dios si no es por el Espíritu Santo. O sea, uno tiene que hacer morir la carne por el Espíritu Santo. Y eso se consigue buscando de Dios. Me refiero, por ejemplo, si tú eres una persona que cree en el Señor, crees en el Señor Jesucristo, tienes temor de Dios, crees en la palabra de Dios, pero no lees la palabra, no le oras a Dios, no haces de vez en cuando algún ayuno, no le alabas, no le adoras, pienso que vas a tener más tendencia, más inclinación hacia servir y obedecer lo que te pide tu carne que servir y obedecer lo que te dice el Espíritu. Entonces, digamos que ahí está. Si nosotros permanecemos en los caminos de Dios, si nosotros leemos la palabra todos los días, le oramos a Dios todos los días, le cantamos alabanzas, le damos la gloria, estamos dedicándole tiempo a lo que nos demanda el Espíritu Santo que está en nosotros ahí vamos a ganar fuerza en el Espíritu y la carne se va a sujetar, se va a someter a el Espíritu y vamos a poder cumplir y ser vencedores en el Señor mediante la gracia que nos da el Señor. No tienes que tampoco hacer algo muy exagerado. Comienzas con poco y ahí ya vas increciendo, ya vas aumentando poco a poco de orar al Señor, de leer la palabra, de hacer ayuno, de alabarle, de adorarle. Es progresivamente, vas de menos a más y conforme tú vas buscando de Dios, más deseo va a entrar en ti para que aún quieras más y quieras más, porque el Señor te va a ir dando esa gracia y vas a sentir esa necesidad de acercarte a Él. Entonces el Señor nos lo ha dispuesto, nos ha dado ya el Espíritu Santo,
para ayudarnos, para fortalecernos, para convencernos. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso. Tú no te preocupes si tienes dificultades con la carne, con lo que te pide tu carne. Todos tenemos la carne y nos dificulta y la inclinación hacia el pecado, pero tú no te preocupes porque Dios está esperando a que tú des ese primer paso. El Señor quiere que tú te acerques a Él, que todos, yo también, que todos nos acerquemos a Él, y Él nos va a dar su capacitación mediante su Espíritu. Y así se cumplirá lo que dice la palabra, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros permanecemos en su palabra, y es progresivo, y conforme tú comienzas vas a ir queriendo más. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya servido de edificación para tu vida.